Hola, muy buenos días hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga grandemente por ese culto. Dios renueva nuestro corazón y nuestra mente por la prédica de hoy. Dios impacte el corazón de cada uno de ustedes por la palabra de hoy. Entendiendo la voluntad de Dios a través de la prédica de hoy, podamos tener una vida con el propósito. Durante toda nuestra vida encontramos a muchas personas. Por el encuentro fatídico se casan y arman un hogar. En algunos encuentros de personas cambiamos nuestras vidas. Por alguien fuimos invitados a la iglesia y encontramos a Jesús. Llegando a una fiesta, Jesús vio un montón de enfermos en el camino a Jerusalén. Había un lugar especial que se llamaba Betesda, donde se acostaban los enfermos incurables. Juan capítulo 5 del versículo 2 al 5. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Había un dicho que cuando el agua de este estanque se movía, el que entraba primero se curaba. Un hombre entre los enfermos, que era paralítico por 38 años, se encontró con Jesús. Él no conocía a Jesús. Por muchos años sufría por esta enfermedad y sobrevivía día por día en desesperación. Parecía que este hombre ya no tenía esperanza de curarse de su enfermedad. Juan capítulo 5, el versículo 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano?, no le contestó, sí, quiero ser sano. Respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Significaba que no tenía dinero para emplear a un jornalero para que lo metiera en el estanque, ni tenía la capacidad de correr al estanque. Jesús miró y llamó a aquel hombre entre el montón de enfermos. La mirada y llamada es la gracia. Los que fueron sanados entre una multitud del enfermo eran llamados a la gracia de Dios. Mateo capítulo 8, el versículo 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Jesús estaba en la tierra, liberaba
a muchos enfermos de las enfermedades. Jesús mismo tomó todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Cuando suplicamos por nuestras enfermedades en el nombre de Jesús, Dios nos responde. Cuando llega la gracia de Dios, somos liberados del dolor de las enfermedades. Aunque recibimos la sanación por la gracia de Dios, llegamos a enfermarnos de nuevo por la debilidad física y el envejecimiento. Los muertos no tienen más sentido de mirar, oír y mover por terminar la respiración. Jesús dijo, vendrá el tiempo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Juan capítulo 5, el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos vivirán cuando oyen la voz del Hijo de Dios. Aunque todo el mundo está vivo físicamente, están muertos espiritualmente. Los muertos espirituales pueden vivir espiritualmente cuando oyen la voz de Jesús. El propósito de sanar al enfermo por 38 años era para enseñar de la eternidad. El enfermo por 38 años era como muerto porque no tenía esperanza aunque estaba vivo. El hombre asimismo no se puede salvar, ni tiene a alguien que puede salvarlo. Juan capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús declaró, el que oye mi palabra ha pasado de muerte a vida. Era la gracia que el enfermo por 38 años se encontrara con Jesús, que estaba pasando por Bethesda. Todos nosotros tenemos diferentes experiencias de encuentros con Jesús. Sin embargo, en todos encuentros, Jesús nos busca y nos llama primero. Nosotros hemos recibido la invitación a la vida eterna que quiere ser sano por la gracia. Jesús nos ha dado una orden a nosotros que hemos recibido la gracia de Dios. Juan capítulo 5, el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cuando Jesús encontró al hombre sanado, le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Alguna cosa peor es alejarse de Dios por cometer pecado. Los creyentes deben ser diferentes de los mundanos por no cometer pecado. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer adúltera a Jesús para acusarla. Jesús les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, y finalmente se quedaron Jesús y la mujer. Jesús le dijo, no te condeno, vete, no peques más. La razón que debemos vivir santificadamente es porque Jesús nos llamó
y nos levantó de la muerte. Espero que nuestro espíritu sea renovado y cambiado por el Espíritu Santo, alejándonos del pecado. Medio el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fui ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fui ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fui ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma